Bueno, bien, luego de haber hecho la acotación en relación con la manera como los sectores de la ultraderecha se arrinconan y se guarecen para lanzar críticas frente a las cuales no cabe ninguna glosa, ninguna observación, ni ninguna expresión distinta a la que profiere el gurú o el santón, en este caso, de estos grupos, y me refería al doctor Javier Serra Betancourt. Esa misma posición y esa misma forma de razonar la encuentra uno en los grupos de la izquierda. Ni más ni menos. Cualquier cosa que uno quiera aportar, cualquier cosa que uno quiera señalar, es asumida como me da la impresión de que usted está en contra de. Y uno no puede menos que hacer la observación de que no se trata de estar en contra de, sino de tratar de buscar la manera de que se entienda que hay cosas que están mal elaboradas, mal dichas, que son equivocaciones en la apreciación o que son un desperdicio frente a la oportunidad. Y en este sentido me voy a referir a lo que ya viene conversando y que aquí planteamos en el día de ayer respecto del tema de las plumas de ganso, los cobertores de 200 hilos y lo que el presidente de la República, no sé por insinuación de quién, salió a frentear en relación con unas compras que se hicieron en el Palacio o en la Casa de Nariño con destino a la casa del presidente y a la casa de la vicepresidenta. Perdón, la casa del presidente no, la casa de las casas de la presidencia y de la vicepresidencia. Aquí dijimos ayer, en esas compras no hay nada ilegal. En esas compras puede haber diferencias de apreciación respecto de la pertinencia, la necesidad o lo que se pudiera llamar la consistencia entre las decisiones tomadas y la política que dice el gobierno que agencia. Por ejemplo, frente a las plumas de ganso, para tomar ese dato de ejemplo de esos cobertores, uno dice, bueno, si hay una política animalista que plantea los derechos del animal, ¿cómo es que se va a comprar un producto que se elabora maltratando a animales? Si se plantea una política relacionada con la protección a la industria nacional, ¿cómo es que se van a comprar productos importados que tienen sus equivalentes y de igual o mejor calidad en el mercado nacional? Si se está privilegiando la compra a un precio justo, ¿cómo es que se compran artículos con unos precios que distan de los usuales en el comercio sin que aquello constituya un sobreprecio? Simplemente se compró a un precio que no fue el más bajo del mercado. Es decir, aquí no estamos frente a un problema, como se ha querido plantear en algunos momentos, como un asunto de ilegalidad o un asunto de sobrecostos. Aquí lo que hay es un desperdicio de la oportunidad para poder abordar la política de una manera coherente y de una forma consistente. Pero salió el presidente de la República al quite y dijo algo que a mí personalmente me llenó de contento cuando se refirió al tema de las condiciones de trabajo en la presidencia de la República, y yo sin parar en mientes me tiré al ruedo e inmediatamente dije, qué bueno, es hora de que se aborde desde el círculo próximo del presidente y de la vicepresidenta, que es su propia residencia, los temas que tienen que ver con la política laboral que deben darle un mensaje claro al resto de organizaciones. Recuerden que la DAPRE es un departamento administrativo, al resto de organizaciones que conforman el sistema nacional sobre cuál y cómo deben ser las relaciones laborales. Eso fue inmediatamente yo me llené de gozo y dije, al fin se va a hablar de este tema, porque hasta donde tengo información, si alguien sabe algo distinto, pues hágamelo saber. Los servicios de la Casa de Nariño son provistos por contratistas con mano de obra tercerizada. Y yo entonces, sin entrarme a averiguar nada, lleno de contento, dije, qué bueno, qué bueno. Es la hora de establecer cosas sobre las cuales definir la política pública en materia de eso que hemos llamado la formalización del trabajo como una expresión de la lucha y de la política en contra de la precarización de las condiciones laborales
cuyo principal agente de precarización es el Estado colombiano. De eso, el profesor Vergara hizo una anotación en el día de ayer. Son los trabajadores de la presidencia de la Casa de Nariño y de la vicepresidencia de la República, trabajadores oficiales o servidores de carrera administrativa. Están tercerizados a través de un contrato de suministro de servicios a cargo de una empresa especializada. Y hasta donde tengo información, la respuesta es: son trabajadores tercerizados. Pensé que esta oportunidad se iba a aprovechar por parte del presidente para plantear el tema de la remuneración a los trabajadores que trabajan y que prestan servicios a su casa por cuenta de un contratista. Y es preguntarnos si a los trabajadores internos, esos que tienen que estar en Casa de Nariño 24 horas, que duermen allí, que viven allí, al liquidarle sus prestaciones sociales, se incorporan en el cálculo lo que reciben en especie a título de alojamiento y alimentación, tal cual como lo manda la ley. Esos trabajadores, si es que están tercerizados, les son reconocidas estos atributos del salario que legalmente tienen que ser pagados, y está pendiente la presidencia, y en este caso el señor Liscano, que es el director de la DAPRE, de que el contratista, al momento de liquidarle a la gente sus primas, sus vacaciones y la liquidación de anual o el aporte que hagan a salud y todas estas cosas, considera e incluye el valor representado en especie, o se los vuela y se los quita y se los esquilma a los trabajadores. En relación con las prestaciones sociales, la administración de esas casas fiscales, la casa de la presidencia o las casas de la vicepresidencia, se organizan allí turnos. Los administradores organizan turnos que atiendan las necesidades del servicio, al igual que los derechos laborales como el descanso semanal y las vacaciones remuneradas. Si hay un servicio tercerizado, el administrador, el DAPRE, el director del DAPRE, vigila que el contratista los cumpla, o simple y llanamente, como se describía en el caso del Congreso de la República, la gente entra a las 6 y no sabe a qué hora se va, porque la sesión se extendió hasta la 1 o 2 de la mañana o hasta las 11:30, 12 de la noche. Esos derechos que se derivan de esa permanencia y esa disposición 24/7 son adecuadamente programados a efectos de evitar que se conculquen y se hagan nugatorios derechos universales del trabajador. El presidente tiene que poner a su agente a vigilar esas cosas antes de que se demuestre de que allí no se están cumpliendo, y su iniciativa, lejos de convertirse en una oportunidad, entonces se convierta en una papa explosiva, en un boomerang que le reviente en la cara. Se pagan horas extras, se paga el recargo nocturno, se paga la remuneración debida de dominicales y festivos según la ley. Y si es que están contratados por un tercero, si es que prestan los servicios a cargo de otro, de un contratista, el director del DAPRE vigila que estos trabajadores 24/7 tengan una jornada laboral que no exceda la ley, y que a tono con eso se le pague su recargo nocturno, se le pague sus horas extras, que se le reconozca el descanso remunerado, y que además de eso haya una programación que garantice tales derechos. No lo sabemos. El señor Liscano no nos los ha dicho porque ha estado pendiente de salir a defenderse de la compra de un televisor de no sé cuántas pulgadas. ¿Se cumplen con las obligaciones de dotaciones anuales? ¿Se cumple con las obligaciones de la seguridad social en pensiones y salud? ¿Se cumplen con las contribuciones parafiscales y las recomendaciones que dan las administradoras de riesgos laborales o riesgos profesionales, como se llamaban antes?
El director del DAPRE está vigilante del cumplimiento de esas cosas. Se han revisado los asuntos concernientes a riesgos de incendio, a riesgos de terremoto, se observan y se entrenan a las personas, tanto a los servidores de la presidencia, trabajadores, funcionarios públicos, al mismo presidente y su familia, en la respuesta adecuada y segura frente a estas amenazas naturales como son amenazas naturales como los sismos o catástrofes o desastres como bien puede ocurrir con un incendio. ¿Quién vigila eso? ¿Se cumple con lo que manda la ley respecto de la dotación, el estado de la misma y los simulacros periódicos? Si todo eso está a cargo de un tercero, el administrador del DAPRE, el director de la DAPRE, el señor Liscano, ¿está pendiente de que eso se cumpla? No se sabe. Pero el presidente tiene que ordenar que se sepa, porque esto no le puede reventar en la cara cuando se descubra o se diga que los extintores no están vencidos, que los puntos de agua no funcionan, o que hace no sé cuánto tiempo a las personas que entraron a ocupar la casa de Nariño, pasados un mes o 2 meses, todavía no conocen qué es lo que tienen que hacer en el caso de que se presente un evento como los que se describen y que forman parte de los riesgos normales en la ciudad de Bogotá, incendios y terremotos. En relación con el derecho colectivo de trabajo, en el DAPRE, Casa de Nariño, Casa de la Vicepresidencia o Casas de Nariño o las Casas de la Vicepresidencia, hay negociación y convención colectiva, hay sindicatos, hay programas y planes de bienestar, educación y vivienda para el trabajador y su familia, hay planes de salud y preparación para el retiro, hablo de planes complementarios, hay un servicio tercerizado, si hay un servicio tercerizado, se vigila que el contratista cumpla con estos asuntos relacionados con el bienestar del trabajador y de su familia. O simple y llanamente, trabajó tanto, aquí está el sueldo, váyase y mañana llegue temprano porque tiene turno. En la presidencia de la República, en la casa de la vicepresidencia, hay un reglamento de trabajo vigente y aprobado por el Ministerio de Trabajo. Porque también es posible que lleguemos, como me ha tocado verlo, que uno llega a instalaciones públicas como escuelas y colegios y universidades y pregunta dónde está ¿cómo se llama esta cosa? El reglamento interno, y no aparece. Nadie lo conoce. Jamás se ha colocado, es decir, nunca se ha hecho un reglamento interno de trabajo. Y cuando uno pregunta, ¿y dónde están los manuales o dónde están las prácticas usuales a seguir en materia de seguridad que las manda el mismo reglamento y la misma ley? Ni por ahí se tiene noticia de eso. Se pregunta uno, ¿hay una comisión de personal y un régimen para el trámite disciplinario y de los conflictos internos en las relaciones obrero-patronales en las casas de Nariño, en la casa de la vicepresidencia? Y si hay un contratista que presta el servicio, se vigila que ese contratista cumpla con ese tipo de relaciones laborales mediadas por la disciplina y el debido proceso para un trabajador. En fin, en relación con las condiciones especiales de ese servicio, hay una cláusula de confidencialidad que obligue a los trabajadores que se vinculan al servicio de la casa presidencial y de las casas vicepresidenciales. No ocurra, perdón, en fin, las casas del presidente y de la vicepresidenta son el ejemplo a mostrar y seguir en materia de relaciones obrero-patronales. Vuelvo y repito, yo cuando escuché al señor Petro, al señor presidente, me dije, qué bueno, porque es que la Casa de Nariño y la vicepresidencia, que son los dos espacios próximos al poder, a la cumbre del poder en Colombia, deben ser una expresión, un modelo a seguir respecto de estas relaciones obreros patronales que en algún momento de
este debate, en su reacción, el señor Petro expresó como, y así lo interpreto, como una horizontalización de las relaciones, es decir, una disminución entre la calidad de vida o de la forma como viven los patronos y los servidores que están disponibles para ellos. Y me dije, eso es lo que dice el Papa en la encíclica Rerum Novarum, que ya tiene más de un siglo. Ese acortamiento de las distancias entre el patrono y la manera de vivir del patrono y el trabajador y sus condiciones de vida. Yo me dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno que la presidencia y la vicepresidencia se configuren en el modelo a seguir en las relaciones obrero-patronales. Un modelo en donde haya una estructura laboral, una estructura ocupacional que promueva la capacitación, la meritocracia como condición para el ascenso y el buen desempeño como atributo para promover a las personas, una estructura laboral profesionalizada, una estructura laboral en donde la remuneración tenga no solamente como referente la ley, sino más allá que eso, la convención colectiva de trabajo, la negociación colectiva. Qué bueno que se recupere a partir de la presidencia de la República y de la vicepresidencia, cuyo titular hoy día empezó su carrera política defendiendo las condiciones y trabajando y peleando por las condiciones de los auxiliares o de esto que algunos llaman el personal de ayudantía para el hogar. Y que esta señora, esta vicepresidenta, que empezó su vida así y su ascenso a esta cumbre a la que ha llegado, no vaya a ser sorprendida lo que bajo sus narices y en el ámbito en que está, se hacen cosas que antes ella criticaba y censuraba por cuenta de los patronos. Todas esas cosas pensé que iban a ser la razón para todo lo que el señor Gustavo Petro planteó al reaccionar frente a este tema de las compras de los televisores, las cortinas, los colchones y el menaje en general de la casa presidencial y de la casa vicepresidencial. Cuando se metió en el tema de los trabajadores y de sus condiciones de vida, yo dije, aquí va a ser el arranque de la política pública en materia laboral. Lamentablemente, lo he dicho, hay unas distancias enormes entre la oportunidad, la capacidad para interpretarla y tramitarla, lo que la dirigencia piensa, y de hecho ahí están cada quien tirando por su lado, los animalistas en un sentido, Gustavo Bolívar al principio de una manera y ahora de otra, el presidente diciendo unas cosas y dejándolas por la mitad, y esas disonancias o esas distancias no ayudan precisamente a superar lo que finalmente hoy viene dándose. Y es que, como la mujer de Lot, que miró para atrás y se convirtió en columna de sal, la dirigencia colombiana en el gobierno termina una vez más mirando para atrás, paralizándose y dejando de avanzar en la iniciativa política. Entonces ahora el tema es que si el señor Pastrana o el señor Duque o el señor Uribe o Misiama Minga compraron más o compraron menos, si Tutina redecoró o no, si compró chocolates a un precio A, B, C o D, y la oportunidad de transformar el mundo de las relaciones laborales a partir de una política pública se desperdicia mirando para atrás. Y yo no uso la expresión espejo retrovisor, porque el espejo retrovisor de pronto te distrae, pero tú vuelves nuevamente a mirar para el frente para no estrellarte cuando vas conduciendo. Pero es que el mirar para atrás en el caso de la mujer de Lot
simplemente la paraliza, la desanima, le quita el alma y la convierte en eso, en una inútil estatua, en una inútil columna, en una inerte columna de sal. No hay derecho a que eso pase. No hay derecho a que eso pase, pero está pasando. Cada día más el gobierno nacional se distrae, se pierde en la mirada hacia atrás, pero no atrás para tener un referente, sino mirar hacia atrás para justificar la inacción o para explicar una equivocación. Alguien me llamó y me dijo, usted como que tiene algo contra la vicepresidenta Francia Márquez. Y dije, pero ¿por qué? Si yo lo único que estoy diciendo es que tiene una apreciación equivocada respecto de la historia de la Commonwealth, de Inglaterra, de sus relaciones históricas con Colombia, porque es que sin Inglaterra Colombia no hubiera podido desarrollar, así fuera, a través de los contingentes de eso que se llaman soldados de fortuna, la Legión Británica, la Legión Irlandesa. Si no hubiera sido por esos contingentes con experiencia, conocimiento y armamento y organización propia, muy difícil o más difícil hubiera sido la guerra de la independencia en Colombia. Si no hubiera sido por las condiciones que se abrieron al libre comercio, cuyo agente principal era Gran Bretaña, ¿cómo hubiéramos superado el problema económico que nos generaba el cierre comercial con España luego de la independencia? Que hubo colonias, sí, fue un país colonialista, fue un país inclusive que devino en una estructura entonces, donde sus antiguas colonias hoy son países independientes que forman una comunidad la más diversa, la más grande y la más influyente del mundo, la Commonwealth, en donde ustedes van a encontrar países de gente negra, asiáticos, europeos, de todas las matices y creencias, cristianos, católicos, ortodoxos, islámicos, y todos ellos conforman esa unidad política que tenía como jefe de Estado a la reina de Inglaterra que falleció. Ella dijo, yo no voy a eso porque esa señora era la cabeza de un país que gustenos o no, dijo ella, era colonialista y promovió la esclavitud. E igual que hizo los Estados Unidos de Norteamérica, promovieron la esclavitud hasta más allá de la mitad del siglo XIX. Inclusive hasta Bolívar tuvo que bajar la cabeza y agachar el moco y no meterse en el tema cubano, precisamente para no entrar en conflicto con los esclavistas sureños que no querían que de alguna manera a menos de 70 millas se generara una república independiente con la abolición de la esclavitud en Cuba que les significara a ellos una revuelta. Y Bolívar se agachó y dejó pasar eso. Y a Cuba le costó esos 70 años de dependencia y de sometimiento a España. Pero bueno, esa es la historia, así fueron los hechos. Estados Unidos hasta mediados de los 60 segregaba legalmente a los negros. No podían asistir a las escuelas y habían escuelas de negros y escuelas de blancos. Las de negros de peor calidad, las de blancos las mejores. Y tú no te podías montar en un bus. Se he visto la noche de Zapata Olivella para que conozcan cómo era eso. Y eso debió haberlo leído la señora vicepresidenta. Luego, ¿cómo es que se reúne con el señor secretario de Estado? Le aprieta la mano con las dos de ellas, si también son un país neocolonialista, si son un país que promovió la esclavitud, que promovió la segregación y que le negó los derechos civiles a los negros hasta hace muy poco. Es que uno tiene que quitarse todas esas cosas de la cabeza cuando se está encarnando a un Estado y se está tratando con otra persona que encarna ese otro Estado, que es soberano, que es libre, que decide sus cosas a su manera y según su cultura, pero con el cual se mantienen relaciones económicas, políticas, históricas, sociales. Entonces, ¿cómo así que yo no me sentiría cómoda? No, es que usted no tiene por qué sentirse cómoda porque eso no es un privilegio, eso es un deber. Y todas estas cosas las dice uno en procura de tratar de ayudar. Y lo tiene que hacer públicamente porque después de hacerlo privadamente nadie escucha, nadie oye, nadie presta atención. Y todo se asume en el plan de quien no está conmigo, está contra mí. Y eso es una equivocación. Eso es una postura
que castra, que aleja y sobre todo que impide la autocrítica, porque no se trata de que el señor Gustavo Petro sea bonito o no lo sea, como cuando se pone el uniforme de la FAC y se monta en un avión violando las normativas internacionales respecto de los conflictos armados internos. Los señores del otro lado, los señores de la derecha dicen que aquí no lo hay y por lo mismo no cumplían con ninguna de estas observaciones porque negaban la existencia del conflicto armado interno, pero Gustavo Petro la tiene como eje en el manejo de lo que él llama la paz social, paz total. El conflicto armado interno existe y Colombia tiene firmados unos tratados, ha adherido a unos convenios internacionales en donde a los civiles les está prohibido usar prendas de uso militar, prendas distintivas de los combatientes. Le está prohibido movilizarse en vehículos de combate, porque hay una distinción básica entre combatientes y no combatientes que es fundamental para que el protocolo 2 a los convenios de Ginebra, en el caso de que exista un conflicto armado interno que Gustavo Petro lo ha aceptado, pueda cumplir su cometido, que es mitigar los efectos de las acciones armadas y sus contingencias sobre civiles y no combatientes. Repito, proteger a civiles y no combatientes de las contingencias que se dan en la conducción de las acciones armadas. Sin embargo, creen que eso es juego o que eso es fiesta y bueno, las discusiones se quedan en las formas y no profundizan los temas políticos, los temas de convenios internacionales, lo que en alguna medida pueden darle a este gobierno una iniciativa política para sacar adelante una reforma a fondo en el mundo laboral, empezando por la presidencia por el DAPRE, que administra las casas presidenciales y las casas vicepresidenciales, en donde se reproducen hoy en día el universo de relaciones precarias que desconocen el mérito, la carrera administrativa, el derecho sindical, la negociación colectiva y unos planes de desarrollo humano que no solamente tengan que ver con el trabajador, sino también con su entorno familiar. ¿Qué culpa tengo yo de que eso esté funcionando de esa manera y que si hubiese dado la oportunidad de arrancar en un proceso de transformación y que se haya desperdiciado por estar mirando para atrás, por estar mirando hace 2 días acerca de si Uribe, Duque, Santos, el señor Pastrana o el señor Samper, cuando fueron presidentes, hicieron lo mismo o hicieron más que eso? Mirar para atrás paraliza. Mirar para atrás para indagar y derivar aprendizajes ayuda a no cometer errores. Mirar para atrás para tomar venganza o para tomar revancha o para justificar los propios yerros te hace perder autoridad y te hace perder el respeto. Bueno, es todo por el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana agradeciéndole a Waldir el acompañamiento que nos hace y diciéndole a nuestros oyentes, solamente queremos contribuir con estas opiniones a que puedan tener una opinión mejor y puedan tomar decisiones informadas, libres, responsables como ciudadanos. Muchísimas gracias.